Para continuar nuestro estudio de la carta a los Hebreos, que parece un sermón, ya está hecho, ¿no es cierto? Muchos lo ven como un tratado, como un sermón, y sí, se puede decir que la carta es como un tratado y una prédica prácticamente. Hay mucha teología en la carta a los Hebreos. Pero antes, hermanos, vamos a hacer algo muy importante, vamos a orar. ¿Qué les parece, hermanos? Amén. Vamos a orar porque necesitamos del Espíritu Santo para entender lo que dice la carta, amén. No es solamente con el razonamiento humano, sino con la iluminación del Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, nos conduce a Cristo, y que en esta mañana el Señor haga eso en nuestras vidas. A muchos va a salvar, a otros va a santificar en esta mañana. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana, Señor, en donde podemos reunirnos en un lugar en tu nombre, Señor, para adorarte, para cantarte, para bendecir tu nombre, para hacer nuestras peticiones, para escuchar tu palabra, para atesorarla, y queremos ponerla por obra, Señor. Que en esta mañana, Señor, mi espíritu esté concentrado en tu palabra, mi mente esté concentrada en todo lo que tú hables, en todo lo que tú digas, Señor. Todo lo que diga tu palabra es verdad, Señor. Por eso queremos escuchar atentamente y estar atentos, Señor. Te damos gracias por el privilegio, Señor, que tenemos de tener una Biblia, de tener hermanos en la fe y tener un lugar donde poder escuchar tu palabra, Señor. Toda la gloria y la honra es solo para ti en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Donde el autor de Hebreos va a hacer una inferencia, o va a dar argumentos, o va a dar mandatos de todo lo que se dijo del capítulo 1. Recordamos, hermanos, que los hebreos estaban padeciendo persecución, estaban desalentados, sufriendo. Todavía no una terrible persecución, pero sí ya estaban siendo perseguidos, y no solamente afuera, sino que también dentro de la iglesia. También está la persecución doctrinal, por ejemplo, o una influencia de malas enseñanzas puede venir dentro de la iglesia. Entonces muchos pueden estar convencidos y por ende desalentados, o por ende animados a retroceder, a volverse a los rudimentos. En una ocasión, hablando de la salvación, estaba hablando con un joven que tenía una ensalada en su cabeza sobre el tema de la salvación, como muchos la tienen. No solamente preguntan si se pierde o no se pierde, sino qué es la salvación, cómo Dios salva, cómo Dios puede salvar. Y a este joven que le estaba predicando el Evangelio y se entregó a Cristo, luego pasó un tiempo y me pregunta otra vez, parece que estaba como dudando, porque eso parece ser al principio con la salvación, vienen momentos de dudas porque pecamos, aún siendo salvos. Entonces creemos que todavía Dios no nos ha salvado, ¿no es cierto? Hay dudas. Entonces me pregunta el joven, si, pastor, ¿es segura la salvación? Y si ya soy salvo ahora, me había preguntado. Si es segura la salvación y si ahora mismo soy salvo. A lo que le respondí algo que le confundió más todavía. Le dije, ya, pero todavía no. Y conocen esa mirada así, una clase de cálculo o de geometría, cuando el profesor explica, vos hace así, pero no está entendiendo nada, ¿verdad? Pero hace así. Bueno, así estaba. Le dije, sí, somos salvos,
pero todavía no. Entonces le tuve que explicar los procesos de la salvación. Sí, hermanos, Dios nos ha salvado. Dios nos salvó. Si naciste de nuevo, Dios te salvó. E hizo algo con esa salvación. Dios te justificó. Amén. Eso dice Romanos 5:1. Esa es la parte instantánea de la salvación. Dios te salva ahora y te justifica. Por lo tanto, podés morirte tranquilo porque vas al cielo. Dios ya te justificó. Luego viene algo que va haciendo mientras ya te salvó, vas caminando con el Señor y se llama santificación. Santificación. Ahí vemos, hermanos, que Dios nos está salvando también. Dios nos salvó y Dios nos está salvando, nos está haciendo preservar, nos está preservando en este mundo. Y luego viene la consumación de la salvación, que se llama glorificación. ¿Se está entendiendo? Entonces somos salvos de principio a fin. Fuimos salvados, estamos siendo salvados y seremos salvos por la eternidad. Es por eso que hay problemas con el pecado, aún para los cristianos, tenemos conflictos con el pecado. Pero en la justificación, hermanos, el pecado ya no nos condena. ¿Qué hace la justificación? Cristo quita la condena. Te libera de la culpa, te libera de la condena. Esa es la parte más importante, te quita la culpa y la condenación. Romanos 8 dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, mientras estamos siendo salvados o santificados, el pecado puede influenciar en un creyente, pero no reina el pecado en tu vida. Eso hace también la salvación. ¿Qué hace el Señor mientras te santifica? No permite que el pecado reine en tu vida. Puede influenciarte, tentarte, pero no va a poder reinar. Y tercero, en la glorificación, cuando estemos en el cielo con el Señor, ¿qué pasa con el pecado? El pecado ya no existe en tu vida. No existe, no influencia, no reina, no condena. Desaparece el pecado. Y ahí se quedó más tranquilo el joven con esa explicación. ¿Por qué, hermanos? Porque la salvación es segura. La salvación es segura. Dice en Juan 10, 27 y 28, dice eso: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Ahora bien, mirando a Hebreos 2, el autor tuvo que escribir a los cristianos salvos, con salvación segura, nacidos de nuevo, que Dios los está salvando y los va a salvar definitivamente en la eternidad. ¿Por qué? Porque la salvación no se puede perder, pero hay algo que puede pasar con nuestra salvación y nuestra fe. El creyente, hermanos, puede descuidar la salvación. No la podemos perder, pero la podemos descuidar. Muchos usan el pasaje de Filipenses que dice que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, diciendo, viste, se puede perder. No, ahí no dice que cuidemos, ahí dice que nos ocupemos, porque el Señor cuida de nuestra salvación. ¿Qué más puede hacer un creyente salvo? Puede torcer las Escrituras, influenciado por el diablo, influenciado por el pecado. Puede desviar las Escrituras, puede interpretar mal las Escrituras, si no cuida su comunión con el Señor. Puede decir amén a muchas enseñanzas erróneas también un creyente, porque no está escudriñando la palabra. No está escudriñando. Está dependiendo solamente de lo que diga un pastor.
Entonces, como dijo el pastor, debe ser verdad. Entonces, un creyente puede decir amén también. ¿Qué más? ¿En qué más puede descuidarse un cristiano? Puede deslizarse hacia el pecado. Deslizarse sin darse cuenta. Enfriarse y deslizarse en el pecado. Y en 1 Tesalonicenses, Pablo ordena que no apaguemos el fuego del Espíritu. El fuego del Espíritu también. Entonces, hermanos, aquí no es el tema de si uno va a perder la salvación o no, sino que hay una llamada de atención para no descuidarnos, no descuidarnos. Entonces, hay una advertencia de un peligro real por el descuido de la salvación. Ahora, ¿qué podemos perder? Sí, ¿qué podemos perder, hermanos? Un creyente salvo puede perder el gozo de la salvación. Por eso cuando ves cristianos tristes todo el tiempo, los pastores pensamos, este anda en algún pecado, anda. Si no está triste por algo, una pérdida de algo, de un familiar, por una tristeza temporal, pero una tristeza constante, no está con gozo, porque inclusive los cristianos verdaderos se gozan en la tribulación, inclusive, hermanos. Se gozan en los problemas, inclusive. El rey David estaba pasando por eso cuando cometió el adulterio. Tuvo un largo periodo de amargura y oró al Señor diciendo, devuélveme el gozo de la salvación. No dijo, devuélveme la salvación, devuélveme el gozo de disfrutar de esa salvación. ¿Qué más se puede perder? Se puede perder la firmeza en Cristo. Estábamos cantando recién que Cristo es el ancla firme y fuerte. Y uno puede estar navegando en el mar y no está anclado en Cristo Jesús, no está firme en la fe. ¿Y qué más se puede perder? Se puede perder credibilidad, el testimonio cristiano. La gente va a pensar que vos no sos cristiano. Vaya conmigo, hermanos, a Hebreos capítulo 2. También si alguien que está aquí o está escuchando y no es creyente, también debe escuchar la palabra de esta mañana. ¿Por qué? Porque muchos están engañados creyendo que son cristianos. Muchos están engañados creyendo que porque van a una iglesia, porque hacen buenas obras, porque se portan bien, porque alguna vez hizo una oración por ahí, porque habla de Jesús y aún porque cree en Jesús, los demonios creen en Jesús también, pero no le creen a Cristo y no le quieren obedecer. Entonces deben escuchar lo que dice en esta mañana el autor. Dice el versículo 1, Hebreos 2:1, Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahí lo dividí en 2 puntos, solo en un versículo. Dividí 2 puntos ahí. Uno es que debemos atender. Fíjense la palabra que está ahí en el versículo 1. Por tanto, por todo lo que dice en el capítulo 1, que el Señor es superior a los ángeles, que el Señor está sentado en su trono, que Él es Dios, por eso es superior, que el Señor es el que habla hoy, Hebreos 1:1, es la revelación completa, es la revelación final, es la palabra de Dios. Entonces dice, por tanto, en consecuencia significa eso, consecuentemente, es necesario que con más diligencia atendamos. Entonces el punto número 1 es atender con diligencia, o mejor dicho, prestar máxima atención.
a las cosas que hemos oído. Eso tenía implicancias. Número uno, debíamos atender. Los oyentes tenían que atender, los hebreos que estaban escuchando la carta. Debían atender seriamente, prestar atención. Fíjense lo que dice el versículo 1, las cosas que hemos oído. Evidentemente, el autor de Hebreos estaba como cercano a los apóstoles. El Señor Jesús habló a los apóstoles, estuvo con sus discípulos, les predicó a sus discípulos, les enseñó a sus discípulos, y los discípulos, los apóstoles de Jesús, diseminaron el Evangelio. Por lo tanto, estos oyentes de Hebreos tenían que escuchar lo que los apóstoles habían enseñado sobre la salvación y sobre Cristo. Tenían que atender. El Señor Jesús usaba esta frase siempre para llamar la atención y para que se atienda. Decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Es un lenguaje hebreo donde decía, atiendan, presten mucha atención. Entonces implicaba prestar mucha atención. Y la segunda implicancia es que debían estar anclados para no deslizarse. Debían estar anclados. Fíjense el versículo 1, no sea que nos deslicemos. Esa atención nos llama a anclarnos. Estaba leyendo sobre cómo anclan o cómo hacen aquietar los barcos cuando llegan al puerto. Y para más seguridad la hacen de dos maneras. Una es echando una cadena larguísima. Y dicen los técnicos que esa cadena con el ancla debía medir 3 veces más que la profundidad de donde se va a anclar, para que realmente esa nave, ese barco gigante no se vaya hacia el mar otra vez. Y luego las amarras o la cuerda que se ataba sobre un muelle, entonces estaba anclado, estaba firme esa nave. Eso significa aquí, atendamos. Es un término que los oyentes de Hebreos entendían porque hablaban de los barcos, hablaban de las naves. ¿Qué significa anclarse entonces? ¿Cómo un creyente o cómo los hebreos que querían volver atrás, querían volver otra vez al judaísmo, tenían que anclarse, tenían que aferrarse? En problemas de tribulación, cuando hay desánimo, cuando falta la fe, debían aferrarse a la palabra de Dios. Esa es una de las formas de anclarnos, aferrarnos a la palabra de Dios. La fe viene por el oír, dice Romanos 10:17. Una vez, haciendo como evangelismo hace mucho tiempo, me acerqué a una persona y me permitís explicarte sobre la vida de Jesucristo, algo así le dije. Te quiero explicar el Evangelio. A lo que me dijo esta persona, gracias, yo ya soy cristiano. Y creo que cometió un error esa persona, porque los creyentes siempre deben escuchar el Evangelio. Nosotros creemos que el evangelismo es para los incrédulos, el evangelismo es para todos. Debemos recordar el Evangelio siempre, porque nos olvidamos el Evangelio siempre. ¿Cuántos se van a dejar predicar el Evangelio? Si hay alguien que visita tu casa y te dice, te quiero predicar el Evangelio, ¿qué le vas a decir? Yo tengo un doctorado, tengo maestría en teología, gracias. ¿Vas a hablar de Cristo? Pasá, quiero escuchar, porque me olvido. Aunque tengas 20 años de cristiano, es una forma de anclarte y aferrarte. Porque la fe viene por el oír y es para todos. Pensamos solamente en el inconverso. Yo necesito estar en fe todos los días y tengo que escuchar el Evangelio todos los días. Otra forma de anclarnos es orar constantemente.
Dice en Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Los creyentes, cuando dejamos de orar, el barco se va yendo al mar otra vez. Lentamente, no te das cuenta. Hermanos, apartarse de Cristo es un proceso muy lento y no te das cuenta que estás apartado. Como dice un predicador, ¿qué hay que hacer para apartarse de Cristo? Y el predicador dijo, nada hay que hacer. El barco no tiene que hacer nada para volver atrás al fondo del mar, en el medio del mar. Simplemente se tiene que soltar el ancla y se va. No hace ningún esfuerzo el barco para volver. Debemos orar. Los hebreos debían permanecer en la comunión de los santos. Algo que cometen los hermanos, cometemos un error. Nosotros cometemos un error. Cuando estamos desanimados, ya faltamos a la iglesia. Cuanto más desánimo, más fiel en el culto. ¿Por qué? Porque las fuerzas las conseguís con los hermanos, con el Señor, con la palabra. A veces me dicen algunos, pastor, ahora cuando esté bien, volveré al culto. Entonces nos vemos, no venís nunca más. ¿Cómo puedes estar bien sin Cristo? ¿Cómo te recuperas sin el Señor y sin la comunión de los santos? Hebreos 10 dice eso, no dejemos de congregarnos. Fíjense que le dice a los hermanos perseguidos, sean perseguidos, pero congréguense siempre. Otra forma de estar anclados es tener una fe, pero una fe obediente. Tratar de obedecer la palabra del Señor. Yo no he visto a alguien que siempre tiene problemas con el pecado que sea obediente a la palabra. No tiene sentido eso. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores. Son dos pasos que le agradan al Señor. La fe completa, hermanos, es oír y obedecer. Y quinto, como lo cantamos en esta mañana, confiar en que Cristo es el ancla firme. Cristo es el ancla firme. Los hebreos necesitaban atender que Cristo es el ancla firme. Fíjense lo que dice el versículo 1, y vamos a nuestro segundo punto. Dice, no sea que nos deslicemos, en griego pararreo significa deslizarse lentamente como ese barco que está volviendo al medio del mar lentamente. Estaba viendo un documental muy interesante sobre la armada más grande del mundo del siglo XVI. Se llamaba la Armada Española. La Armada Española o la Armada Invencible. Así la van a encontrar mejor. Y ellos querían recuperar el catolicismo en Inglaterra en el año 1588 y se fueron con 130 barcos y descuidaron anclar la mitad de los barcos. Aparte vino una tormenta muy fuerte, perdieron la mitad de los barcos, murieron 15,000 hombres y perdieron la batalla. Ya no era más la Armada Invencible. Por descuido, por deslizarse lentamente. Hermanos, podemos descuidarnos por la negligencia, una de las formas de descuidarnos. Fíjense lo que dice el versículo 1, no nos deslicemos, aquí significa desviarnos también, pero tiene que ver con flotar. Cuando un barco queda flotando en medio del mar porque no se aferró al ancla.
por negligencia. Segundo, por distracción, las distracciones de este mundo. Pablo se quejaba de algunos hermanos que prefirieron amar este mundo, como Himeneo y Alejandro. Prefirieron amar este mundo. Hermanos, una de las tentaciones que tenemos los creyentes es que volvamos atrás amando este mundo. Distracciones de la vida, como poner en primer lugar el trabajo que las cosas de Dios, poner en primer lugar las preocupaciones que deleitarnos en su palabra, y poner en primer lugar los entretenimientos que la vida familiar cristiana. Todo eso es lícito, dice el Señor, pero no todo eso conviene. Entonces debemos estar atentos, hermanos, porque estas cosas van ocupando el lugar de Cristo y retrocedemos. También podemos desviarnos por desobedecer sistemáticamente cuando se va endureciendo el corazón. El corazón del creyente se puede endurecer, hermanos, y puede cada vez menos amar al Señor, cada vez menos tener ganas de obedecer o vivir para el Señor. Y empieza un periodo de desobediencia sistemática que puede terminar mal, puede terminar en una severa disciplina del Señor, o salir a luz, sacar a luz que realmente nunca fuiste cristiano, y eso es lo peor, porque el Señor te puede condenar por desobediencia sistemática. Hermanos, no obedecer la palabra del Señor, fíjense lo que dice el versículo 1, no atender a esas cosas endurece poco a poco el corazón. Hermanos, los creyentes no se enfrían de la noche a la mañana, sino que lentamente, hermanos. Entonces viene esta pregunta retórica. Fíjense lo que dice el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿qué está haciendo aquí el autor de Hebreos? Está haciendo un argumento, un razonamiento. Está diciendo, si Dios castigó por desobedecer la ley que enviaron los ángeles a Moisés, ¿cuánto más va a castigar a los que rechazan el evangelio dado por Cristo mismo? ¿Se entiende? Si Dios no pasó por alto desobedecer en el Antiguo Testamento, no pensemos que va a pasar por alto el desobedecer el evangelio. Hermanos, lo peor que un ser humano puede hacer en esta vida no es matar, robar, violar, secuestrar y todos los pecados que hay horribles. Eso no es lo peor que un ser humano puede hacer. Lo peor que un ser humano puede hacer es rechazar el evangelio. Eso es el pecado más atroz. De hecho, es el pecado imperdonable. La incredulidad es el pecado imperdonable. Uno se puede presentar a Dios y decirle, yo maté miles de personas, y Dios te puede perdonar si confesás que Jesucristo es el Señor. Amén. Yo hice este pecado horrible, y Dios te lo puede perdonar y absolver. Pero no le puedes decir a Dios, yo no creo en tu Hijo Jesucristo. Ese es el pecado imperdonable. Entonces, fíjense, hermanos, versículo 3, ¿cómo escaparemos entonces? ¿Cuál es la llamada de atención del autor de Hebreos a los que querían volver atrás? Estaban pensando, no voy a ser más miembro de Gracia. No, creo que no me voy más al culto. De a poco. Te relato un retroceso lento.
Venís fielmente a la iglesia, después venís 2 veces por mes, después 1 vez por mes. Con Alex tenemos los conteos. Después ya venís semestralmente, como la facultad, por semestre. Después te preguntamos, no venís más, estoy viendo por Facebook, pastor. Ya desde el sofá. Todos los domingos por Facebook. Pero ahora son 2 veces por mes por Facebook. Desde la cama. Y me duermo en la mitad de la prédica. De a poco. De a poco. Después, chao prédica. La Biblia en el ropero. Y al mundo otra vez. Esta pregunta es para vos entonces. Fíjense el 3. ¿Cómo vas a escapar? ¿Cómo vas a escapar del juicio de Dios entonces? Si nosotros descuidamos una salvación tan grande, el comportarte así, hermano, como lo relaté y decir, yo hice una oración poderosa de entrega, no te garantiza nada. Yo creo en las 5 solas. Eso no garantiza nada, absolutamente nada. Yo soy reformado, yo soy esto. Eso no garantiza absolutamente nada. Nada. Soy hijo de pastor, menos. Nada garantiza eso. Por eso es una pregunta terrible el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Estaba investigando las 3 cárceles imposibles de escapar de todos los tiempos. Una se llamaba la Torre de Londres, que estaba más o menos en el siglo XIII. Era una famosa cárcel, la Torre de Londres. Se construyó para los enemigos del rey. Y se decía de esa torre, nadie sale vivo de la torre. Siempre sacaban cadáveres, o sea, la gente se quedaba hasta morir ahí. Nadie salía vivo de esa torre. Pero cuenta la historia que Ranulf Flambar escapó de esa torre de Londres emborrachando a los guardias. Eso dice la historia. Y se descolgó por una cuerda. La segunda cárcel imposible de escapar, supuestamente, es la Torre de la Bastilla en París. En París, que era un símbolo del poder absoluto del rey. Y se decía de esa Bastilla, o de esa torre, o de esa cárcel, entrar a la Bastilla es olvidar el mundo. O sea, nunca más tenés contacto afuera. Pero un prisionero francés en 1756 escapó fabricando cuerdas con las ropas y las sábanas. O sea, pudo escapar y se pudo escapar de esa cárcel. Y la tercera cárcel es Alcatraz. Seguramente escucharon alguna vez. En San Francisco se conoce como La Roca. Era de máxima seguridad. Pero en 1962 escaparon 3 personas. Frank Morris y otros hermanos escaparon por un túnel que ellos cavaron por años y con mucha paciencia con una cuchara. Querían salir. Y se tuvo que cerrar. Fue un escándalo internacional y se cerró la cárcel porque ya no era segura. Volvemos a la pregunta. Fíjense el versículo 3. Te pregunto, ¿podés escapar de Dios? Podemos escapar, hermanos, si descuidamos una salvación tan grande. Fíjense lo que dice el versículo 2. ¿Qué recibieron los que no obedecieron? Tuvieron su retribución. Entonces, fíjense cómo les anima, parece una reprensión
a los cristianos que quieren retroceder, pero es una palabra de ánimo en realidad. La salvación es hermosa, es grande, es segura. ¿Cuál es la respuesta ahí, hermanos? Si es una pregunta retórica. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos? Es imposible. Es imposible. Pero hay una forma de escapar de la ira de Dios. Hay una forma de escapar del juicio de Dios, aferrándose a Cristo. Amén. El que recibió todo el castigo por nosotros, el que tomó nuestro lugar. Dice el salmista en Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? En 2 Corintios 5:10 dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. En el estudio de Apocalipsis, en las casas estamos dando eso, ¿verdad? Y que va a haber 2 juicios. Un juicio de victoria para los creyentes en el tribunal de Cristo, donde vamos a rendir cuentas al Señor y recibiremos recompensas del Señor y entraremos en su gozo por la eternidad. Pero está el otro terrible juicio, el juicio del gran trono blanco, donde todos los incrédulos comparecerán ante el Señor y no van a poder escapar. Punto número 3. Fíjense lo que dice el versículo 3. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Entonces, ¿por qué es hermoso el Evangelio, hermanos? Porque Cristo mismo lo predicó. Cristo predicó el Evangelio, Cristo trajo esa revelación. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento como prefigurando lo que iba a hacer el Señor? Los ángeles trajeron a Moisés la ley en tablas. Era una revelación de Dios. Tenían que escucharla y tenían que obedecerla. Pero ahora tenemos que atender más, porque Cristo trajo el mensaje de salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan, yo soy el agua de vida. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. Entonces, fíjense el versículo 3, fue anunciada por el Señor y nos fue confirmada por los que oyeron. Fue firme la palabra, es inmutable la palabra del Señor. Fíjense el versículo 3, lo pueden subrayar si quieren, una salvación tan grande. Y uno se puede preguntar, ¿por qué es grande la salvación? ¿Por qué es grande? ¿Por qué es hermosa? Pero ¿por qué puso el autor aquí una salvación tan grande? Y podemos decir, hermanos, que es una salvación tan grande porque Cristo murió para eso. Cristo murió para eso. Como dice John Piper, Cristo se humilló, fue una humillación encarnarse en ser humano. Fue una humillación, el Dios del universo se encarnó. Él se encarnó. Dice en Filipenses que Él tomó forma de siervo. Él se hizo humano completamente. Él derramó su sangre preciosa. Él se identificó con nuestras debilidades. Lo único que nos diferencia de Él es que no tiene pecado el Señor. Él es santo. ¿Por qué es gran salvación? Porque nos las dio un Dios santo, un Señor santo, perfecto. Juan el Bautista dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sin mancha. Podemos decir, hermanos, que la salvación es grande porque el Salvador es grande. Nuestro Salvador es grande. ¿Por qué más es grande, hermanos? Por el mensaje. El mensaje. A mí me impresiona, hermanos, cómo vino ese mensaje en aquel tiempo.
Fíjense el versículo 4. Fíjense el versículo 4. Cómo vino ese mensaje acompañado, así como en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, cuando se iba a dar la ley, hubo truenos, relámpagos, hubo mucho ruido. De hecho, nadie podía tocar el monte. Era la orden, nadie puede tocar el monte porque se va a morir. Dios va a descender. Y fíjense lo que dice el versículo 4. ¿Cómo vino este mensaje? Para que se crea en el Mesías, con señales, prodigios, milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Según su voluntad. Hermanos, hoy no necesitamos esas señales. Esas señales en aquel tiempo acreditaban o daban testimonio del mensaje y de los mensajeros. ¿Cómo van a creer en Pedro o en Juan en aquella época? El Señor les prestó dones milagrosos y sanidades para que las hagan. Y crean que, así la gente cree que estuvieron con el Mesías. Pero ¿cuál es la prueba hoy del mensaje? Es la palabra del Señor. La palabra es suficiente. No necesitamos hoy para creer en Jesús sanidades, ni milagros, ni prodigios, ni maravillas. Amén. No es necesario. La palabra es suficiente porque Cristo es suficiente. Hoy la gente se convierte no por señales, sanidades y milagros, se convierte por el poder del Espíritu Santo que obra en el pecador. ¿Quedó claro eso, verdad, hermanos? No necesitamos forzar nada, demostrar nada. Simplemente el cristiano tiene que abrir su boca y enseñar sobre Jesús, predicar el Evangelio. Y como vos no tenés poder, dejale que el Espíritu Santo obre poderosamente en el pecador. Amén. Nosotros hablamos, el Señor salva. Nosotros testificamos, el Señor obra, opera. Y opera el mayor de los milagros en el pecador. ¿Cuál es? La salvación, el cambio de corazón. A Dios no le sirve un pecador sano de cáncer y que se vaya al infierno. No sirve. No sirve. Aunque oramos por eso, le pedimos, clamamos al Señor por eso, que tenga misericordia a los enfermos. Pero no es lo importante cómo está tu cuerpo, no es lo importante cómo está tu economía. Lo importante es que Dios te cambie el corazón. Amén. Que Dios te cambie el corazón. Ese es el testimonio. Es grande por el costo, hermanos, el costo de la salvación. Por eso tiene un gran valor para el creyente. Creo que Spurgeon dijo, mi evangelio se resume en estas palabras: Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Ese es el evangelio que abrazo. ¿Cuál fue el costo para Cristo, hermanos? Fue abandonado por Dios porque tomó nuestros pecados. Por eso Jesús gritó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También sufrió azotes, sufrió la cruz y sufrió la ira de Dios. Isaías 53. Él sufrió la ira de Dios. ¿Por qué es grande y hermosa la salvación? Porque si sos cristiano, jamás vas a sufrir la ira de Dios. Amén. Vas a dormir todos los días en paz. Todos los días dormir en paz. La ira de Dios cayó sobre Cristo. Nunca más va a caer sobre vos. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Por eso es una gran salvación para los creyentes. Es grande por la sangre derramada, hermanos. Es una sangre sin pecado. ¿Ya pensaste alguna vez? Un ser sin pecado llevó tus pecados, murió por vos, lo hizo de forma voluntaria porque te ama incondicionalmente.
y te ama con amor eterno y te ama desde la eternidad pasada. ¿No es grande la salvación? Es grande por la victoria que se tuvo Jesús, y sus últimas palabras fueron: consumado es. Consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu, dijo el Señor al Padre. ¿Qué significa consumado es? La deuda se pagó. La deuda se pagó. Entonces la salvación es grande por el costo. ¿Y qué costó, hermanos? La vida de Cristo mismo. Y es grande por lo que va a pasar al final, la consumación eterna. ¿Se acuerdan que les dije? La glorificación, salvación eterna. ¿Cuántos luchan con el pecado hoy todavía? Todos. Pero en el final no va a haber pecado. Amén. Ya no hay luchas. En el cielo no se lucha contra el pecado. De hecho, no hay pecado. En el cielo no está permitido el pecado. No entra, no influencia, no puede pasar. Los incrédulos, Satanás, los demonios, toda la maldad van a estar aparte, hermanos, en el lago de fuego eterno. En el lago de fuego eterno. Entonces, si estás pensando en retroceder o te desalienta luchar con tus pecados, te desanima muchas cosas en la vida, pensá en esto, que la salvación es grande, hermosa. Valora la salvación. Hermanos, el pecado de la iglesia hoy es que está valorando muchas cosas del mundo, tristemente. Está valorando más que el Evangelio, que Cristo, que la palabra. Todo lo otro son buenas cosas para que las disfrutemos, dice el Señor. Hay cosas buenas en el mundo para disfrutar y hay cosas que hay que desechar. Amén. Tenés que saber discernir. Pero Cristo tiene que ser más. Su palabra tiene que ser superior en tu corazón, en tu vida. Martín Lutero, hermanos. Martín Lutero tuvo muchas luchas. Estuve viendo como biografías de Lutero. Quería acercarme a la parte más personal de Lutero. Tenía varios en la lista, pero elegí a Lutero como fue uno de los pioneros en la Reforma. ¿Saben qué tenía Lutero? Era un hombre muy emocional, hermanos. Muy emocional. Por eso cometió muchas barbaridades Lutero. Pero Dios usó también su personalidad para ser un hombre valiente en la Reforma. Dios necesitaba tal vez un hombre emocional para clavar las tesis. Tal vez un tipo tranquilo no va a tener la valentía de hacer eso. Un hombre impulsivo. Lutero era muy inseguro. Muy inseguro. Qué raro, ¿no? Porque se enfrentó a todos. Lutero era un hombre lleno de temores, muy miedoso, y siempre estaba acosado por dudas. De hecho, él se peleó con romanos, él se peleó con Dios, él se peleó consigo mismo. Él decía que le odiaba a Dios. Pero también Lutero fue un hombre valiente, fue un hombre firme, fue un hombre perseverante. Yo creo que ahí Dios trabajó en su corazón. Él estaba en medio de penurias. Y a veces sentía Lutero que su corazón se movía, se tambaleaba, y que a veces pensaba que no era salvo o que quería retroceder. Pero pensaba en Cristo como la roca firme, como el ancla. Él decía, lo único que me queda es Cristo,
Soy totalmente inseguro, soy totalmente defectuoso, pero me aferro a la roca. Y de ahí surgió una frase célebre de Lutero: yo me muevo, pero la roca no se mueve. Querido hermano, podés sentir las olas que te sacuden, pero Cristo es el ancla que debe sostenerte. Hermano, aunque tu corazón tiemble y tu mente vacile, la palabra de Dios permanece para siempre. Hermano, podés ser zarandeado por las pruebas, pero el Señor es inconmovible. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermano, yo sé que a veces tu fe parece débil y tus fuerzas se agotan, pero Cristo es el ancla segura. Vos también podés decir: yo me muevo, pero la roca no se mueve. ¿Qué tenés que hacer, mi hermano querido? Confía en el Señor y no descuides esta hermosa y grande salvación. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por esta exhortación que nos anima a aferrarnos a la roca firme, al ancla. Señor, perdónanos si a veces queremos retroceder. Perdónanos, Señor, si menguamos en nuestra fe. Perdónanos, Señor, si a veces nos vamos deslizando, Señor, como ese barco en medio del mar. Señor, perdónanos por no aferrarnos al puerto seguro que eres tú, Señor, al ancla. Señor, ayúdanos a meditar y deleitarnos en la salvación. Es hermosa tu salvación. Es el tesoro más preciado que tiene la iglesia, el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a atesorar. Tú dijiste, Señor, y queremos obedecer eso, Señor. No hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo. Señor, ayúdanos a hacer tesoros en el cielo, a orar más, a leer más tu palabra, Señor, a juntarnos más con los hermanos, a escuchar tu voz, a tratar de ser obedientes a tu palabra, Señor. Porque soy salvo, estoy siendo salvado y voy a ser salvado por la eternidad. Toda la gloria es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.